Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. A partir de hoy vamos a ver en esta serie Israel y la Odisea, tipos y sombras, un paso atrás, de nuevo, desde la división del reino, casi desde la división del reino, en donde Dios nos dará un enfoque con respecto a detalles, elecciones, decisiones que se toman entre los dos reinos y que cambian el rumbo de Israel, ¿verdad? Me refiero tanto en un reino, el reino del norte, como el reino del sur, ¿verdad? En esta ocasión empezaremos por el reino del sur, por Judá, donde vamos a ver una serie de acontecimientos, de hechos, y que determinan, ¿cómo digo yo? Determinan el rumbo, ¿verdad? La historia de Judá. Como bien sabemos, eh, tanto el reino del norte como el reino del sur llegan a la apostasía, al final, ¿verdad? Llega a la apostasía. Donde mayor se expresa, mayor se desarrolla esta apostasía es en el reino del norte, pero el reino del sur no queda exento, ¿verdad? Ya veremos porque es precisamente este es el enfoque que Dios trata de plantearnos para poder darnos cuenta como pequeñas decisiones, pequeñas elecciones que hacemos en nuestras vidas, por supuesto sin perder el enfoque de Israel y la Odisea, tipos y sombras, ¿verdad? Similitudes entre Israel de antaño y la Odisea de hoy, o hasta hoy, ¿verdad? Como esas pequeñas decisiones cambian el rumbo y desgraciadamente no para bien, no siempre, ¿verdad? En términos generales es más bien para mal que para bien, porque en realidad esta es la obra del enemigo, esto ocurre con nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Pero que no debería de ser así. Y vamos a ver esto precisamente en esta misma reflexión. Vamos a ver cómo el reino de Judá arranca bien su historia, o, o sea, arranca bien, quiero decir arranca bien, con pequeños matices, ¿no? Pero aún así, como ya sabemos, también llegan a la apostasía, ¿verdad? También son tocados por la apostasía. Bien, sin más introducción, porque simplemente quiero hacer un énfasis, porque os vais a dar cuenta que de nuevo empieza Dios desde la división del reino, pero claro, con un enfoque distinto, ¿verdad? Y vamos a ver cuál es este enfoque a partir de hoy, durante bastantes reflexiones. Vamos a ver detalles, decisiones que cambian la historia, el rumbo, ¿verdad? La reflexión de hoy está titulada Josafat y esa es la primera parte. Habrá más, o sea, son tres en realidad en cuanto a Josafat. Así que vamos a ver qué es lo que nuestro Dios trata de presentarnos. Y dice lo siguiente. En el cuarto año de Acab, rey de Israel, Acab siendo el rey de Israel en el norte, ¿verdad? Josafat está en el sur y vamos a ver las próximas tres reflexiones, empezando por la de hoy, hablándonos del reino del sur, de Judá, y qué influencia tiene el rey del norte con el reino del sur, y vamos a ver esto tratando de entender también en la historia de la Odisea, ¿verdad? Pequeños detalles que nos revelan realidades que desgraciadamente no las vemos. Ayer hablé tuve un grato encuentro, ¿verdad? Comimos juntos varios hermanos, entre los cuales estaba un maestro de Israel, un pastor. Y en la conversación pues se revela claramente lo que ya dijimos en muchas de las reflexiones, ¿verdad? Porque cuando hablas de
la apostasía de la Odisea, la idolatría en la Odisea, se niegan a aceptar que la doctrina de la Trinidad es la causa, ¿verdad? Pero, en fin, yo hago mi deber, trato de resaltar ciertos aspectos. En realidad tenemos que acercarnos a la palabra de Dios y entender. Y no estaba en desconocimiento porque me habló de mi querido hermano José Luis y su tratado, ¿verdad?, sobre la falsedad de la doctrina de la Trinidad, la tenía. Sin embargo, claro, como están educados para que el espíritu de profecía simplemente sea una fuente de inspiración, pero no la palabra de Dios, entonces no le da la consideración que corresponde. En fin, lo que está escrito se nos revela claramente, ¿verdad? Ellos están engañados. Yo tengo la firme convicción. Están preparados de una determinada manera y no quieren abandonar sus posiciones. Lo vimos, ¿verdad?, cuando tocó estas reflexiones, ¿verdad? Ellos creen que están adorando al Señor. Permitamos a Dios, a Cristo, que haga su obra, ¿verdad? Y aquellos que son honestos, yo le dije que entre ellos, entre los pastores, hay pastores que no creen en la doctrina de la Trinidad, pero están ahí porque, claro, no saben otra cosa que hacer, son pastores, se han preparado para esto, viven de esto, sus familias, ¿verdad? Entonces, no es una decisión fácil. Permitámosle a Dios que obre y que haga su trabajo, y mientras tanto nosotros el nuestro, ¿verdad? Bien, entremos en nuestra reflexión y veamos con pequeños detalles cómo Dios nos revela realidades, pequeñas decisiones, pequeños acontecimientos que ha llevado al reino, tanto el norte como el sur, a llegar donde llegaron, ¿verdad? Y cómo Dios tuvo que intervenir porque si no, allí no se salva nadie. Y lo mismo pasa en la Odisea. Esta misma noche, yo os pido perdón porque me estoy alargando, ¿verdad? Pero creo que son detalles importantes, ¿no? Porque ya estamos en tema de detalles. Esta noche una hermana nuestra, ¿verdad?, me estaba diciendo, viendo la última reflexión que causó tanto impacto, ¿verdad? Incredulidad en realidad en mucha gente. Otra gente, o sea, hay un grupo de personas que cada vez más se dan cuenta de lo escrito tal, o consideran un poco más, se dan cuenta de nuestra realidad y al menos tienen la duda razonable. Y sí, ¿verdad? Yo puedo entender todo esto, ya os lo dije, yo pasé por eso, ¿no? Pero una hermana que me mandaba un mensaje diciéndome que al estudiar con su hijo, se estaban haciendo estas preguntas. ¿Es posible que este remanente final también se pueda perder? Y cuando decimos remanente final, bueno, que el remanente, haciendo énfasis en la Odisea, ¿verdad? No en el remanente final, en los 7000 de Elías, ¿no? Es posible que se pierda y nosotros necesitamos entender que el enemigo y la historia se repite. Si de Israel salió un pequeño remanente, siendo los apóstoles, y podríamos decir una pequeña porción de la iglesia primaria, porque vamos a ver que la iglesia en Jerusalén no era donde más potente estaba, sino que más bien fuera de Jerusalén. Esto mismo pasa con los gentiles. Es decir, Dios escoge a Israel, Israel se va a la apostasía, sabemos, ¿verdad?, toda la historia, hasta el año 70, donde son echados de la gracia. Pero esto mismo pasa con la Odisea. De este remanente, o sea, de la Odisea tiene que salir un remanente, pero es un remanente que no es solo de la Odisea, porque fruto del trabajo del remanente, que inicialmente parte de la Odisea, necesitamos entender nuestra realidad, ¿verdad? ¿De dónde partimos? ¿Quién tiene el conocimiento? La Odisea. ¿Y qué tiene que hacer con él? Cumplir la gran comisión. ¿Y de esta obra saldrá más gente de otras partes? Por supuesto que sí. Pues no se repite la historia. De Israel salió un pequeño remanente, este pequeño remanente se expandió con los gentiles y
saldría la iglesia primaria. Pues esa misma historia se repite en Laodicea. Un pequeño remanente sale de la misma Laodicea, porque es Laodicea la que tiene la verdad, y este pequeño grupo da a conocer la gran comisión, la verdad. Esa es la obra de este ministerio. ¿Dirigido a quién? A todo el mundo. Ya os lo dije, en mis canales hay mucha gente que son parte de otras iglesias. Entonces, esta obra es para todos. Todos tenemos que tomar conocimiento y cada uno tiene que tomar su elección, ¿verdad? Por lo tanto, la historia se repite igual. Este énfasis que se nos ha colocado, que no, que nosotros somos el remanente y tal y cual, y ayer hablaba con el pastor, y era perfectamente consciente, no. De la Odisea solo sale un pequeño remanente, y este remanente es de muchas partes. Por lo tanto, necesitamos comprender. Y este mensaje que me mandaba nuestra hermana, en el estudio con su hijo, se hacía esta pregunta. ¿Es posible? Claro, porque se nos ha enseñado que nosotros somos el pueblo escogido. Y fue verdad un tiempo. Mientras caminamos con Cristo, fue verdad. Cuando dejamos de caminar con Cristo, dejó de ser verdad en términos absolutos, sino quedó en términos relativos, porque de aquí tiene que salir este remanente final, ¿verdad? Por lo tanto, es en términos relativos. Pero la gran mayoría de la gente será engañada, ¿verdad? Y aquí no estamos hablando de maldad. No, aquí estamos hablando de convicciones. El enemigo ha logrado convencer que lo que está diciendo él, lo que está presentando él en estas escuelas, universidades, doctorados y tal, es la verdad. Entonces, están convencidos que lo que creen es la verdad. Pero al mismo tiempo, diría yo, ignorantes, porque no es toda la verdad. Yo ayer le estaba explicando a nuestro maestro de Israel, ¿verdad? Ciertos textos y su referencia al Espíritu Santo, y no se lo acababa de creer. Claro, eso que revela. De dos una, o ignorancia o una fuerte convicción en sus maestros, en lo que se ha presentado, y creer que la mayoría tiene la razón, pues este es un error. Y eso es lo que está pasando, desgraciadamente. Esto pasará con la Odisea, con la iglesia, ¿verdad? Solamente habrá un remanente que sí se purificará, se santificará en la verdad, comprenderá, hará su trabajo y será salvo, ¿verdad? Bien, en el cuarto año de Acab, rey de Israel, Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá. Y el enfoque en esta ocasión será sobre Judá. Dice, hasta que fue llamado al trono a la edad de 35 años, Josafat tuvo ante sí el ejemplo de su padre Asa, quien en casi todas las crisis había hecho lo que era justo a los ojos del Señor. Aquí recuerden que el reino del norte es ala liberal, el reino del sur es el ala conservadora del marco de la Odisea, ¿verdad? Por lo tanto, estamos en el lado conservador, ¿verdad? De la Odisea. Dice, Josafat se benefició de su temprana formación. Durante su próspero reinado de 25 años procuró caminar en todos los caminos de su padre Asa, no se apartó de él, haciéndolo recto ante los ojos del Señor. Dice, en su esfuerzo por gobernar con sabiduría, Josafat se preocupó por la actitud de algunos de sus súbditos, atentos, hacia las prácticas idolátricas. Es decir, en el marco de Judá había también algunos que eran idólatras, ¿verdad? Dice, todavía muchos del pueblo no habían preparado su corazón para el Dios de sus padres, para el verdadero Dios, ¿verdad? Dice, todavía ofrecían y quemaban incienso en los lugares altos, y el reino destruyó de inmediato estos santuarios paganos. Y esto es un error, ¿verdad? Ya veremos porque luego trata de corregir de alguna manera, pero aquí podíamos entender cómo obró el enemigo en el mundo libre, en donde todo el mundo tiene derecho a adorar a quien quiera, pero vamos a ver que en realidad este hecho le permite al enemigo que haga su obra y suele ganar.
debido a nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Y a nuestra ignorancia y a nuestros prejuicios en realidad, porque para nosotros la mayoría tiene la razón. Y eso es lo que se nos enseña en este mundo también. En las elecciones la mayoría gana. Pero la mayoría puede significar 51%. Y un 49% que no han ganado han de aguantar lo que el 51% decidan, aunque en realidad ni siquiera es así. Al fin de cabo, todo el poder está concentrado en unos pocos, y lo único que necesita el enemigo es tener control sobre estos unos pocos. Y con esto tiene control sobre las dos partes, 51 y 49. Que en realidad así funciona también en el marco espiritual o de la iglesia, si queremos ver esto así, ¿verdad? Pues la pregunta clave aquí es cómo es que una iglesia tiene dos alas. ¿Por qué hay dos alas en una iglesia, verdad? Dos teologías, porque al fin de cabo estamos hablando de esto, de dos teologías. Y eso es lo que nos trata de revelar Dios, ¿verdad? El reino del norte, teología liberal, el reino del sur, teología conservadora. Y lo que eso significa, porque estos son los detalles que trata de señalarnos Dios, ¿verdad? Dice, el mismo Josafat fue leal a Dios, él no buscó a los Baales, sino que buscó al Señor, el Dios de su padre, y anduvo sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Cuando dice Israel se refiere al reino del norte, ¿verdad? Debido a su integridad, el Señor estuvo con él y estableció el reino en su mano. Aquí fijaos porque este hecho de ser fiel a Dios, como vemos, dice, debido a su integridad, a causa de su integridad de Josafat, el Señor estuvo con él. El Señor pudo actuar. Exactamente como en el caso de Job. Necesitamos entender estos entresijos, ¿verdad? De cuándo Dios puede actuar y cuándo Dios no puede actuar, ¿verdad? Dice, el Señor estuvo con él y estableció el reino en su mano, ¿verdad? Dice, todo Judá trajo a Josafat regalos y tuvo riquezas y honores en abundancia, y su corazón se enalteció en los caminos del Señor. A medida que pasaba el tiempo y se hacían reformas, el rey quitó los lugares altos y las arboledas de Judá. Arboledas serán la que estaba en el reino del norte, ¿verdad? Los sacerdotes de Baal adoraban a los bosques, a los árboles. Tengo que reconocer que soy ignorante en esto y no tengo tiempo para perder a entender exactamente este asunto, pero entiendo que es apostasía, por lo tanto no voy más allá. Si queréis profundizar en esto, pues necesitamos buscar información, ¿verdad? No me he parado porque no tengo mucho tiempo, esa es la realidad. Y el remanente, en realidad estoy pensando en llegar a 500 reflexiones y si Dios permite que sigamos, pero si no, igual pararé porque estoy sufriendo una barbaridad de ataques, perdonadme otra vez voy a interrumpir, una barbaridad de ataques a mi computadora personal. Ayer tuve un ataque en Telegram, ya os conté en días pasados ataque a Facebook, intentaron entrar en mi cuenta de Amazon, de Instagram, en fin. Está claro que alguien está preocupado para que este ministerio tenga cuantos más problemas, ¿verdad? Entonces estoy pensando en presentar la verdad, porque yo creo que en 500 reflexiones ya hemos presentado bastantes realidades, pero no voy a ser yo el que ponga fin a esto, sino que Dios, si permite que sigamos, pues seguiremos, pero la verdad es que me está dando muchos problemas los ataques que sufro y, claro, me cuesta horas para tratar de establecer las cosas en su sitio. Y tengo que hacer cosas también, ¿verdad? Trabajar, a eso me refiero. Necesito trabajar, tengo muchas cosas que hacer. Apenas encuentro el tiempo para esto, pero para mí esto es lo primero y lo demás lo secundario, ¿no? Pero cada vez se me vuelve más difícil, más difícil. No lo sé qué está pasando, no sé a quién le tiene que molestar todas esas realidades, pero lo real es que no paro de tener ataques. Y gracias a Dios que tengo conocimientos, porque me dedico a la informática desde hace mucho tiempo, es un hobby, y gracias a Dios que mi hijo es ingeniero informático, entonces puedo hacer ciertas cosas, pero tampoco puedo desocupar a mi hijo porque todavía está muy ocupado con sus cosas y, en fin.
Eh, este es el pensamiento que tengo, ¿verdad? Ese es mi planteamiento. Llegar a unas 500 reflexiones y quizás pararemos. Pero es lo que yo pienso. No lo sé si también Dios está de acuerdo con esto, ¿no? Por lo tanto, dice, todo Judá trajo a Josafat regalos y tuvo riquezas y honores en abundancia y su corazón se enalteció en los caminos del Señor. A medida que pasaba el tiempo y se hacían reformas, el rey quitó los lugares altos, los arboledas de Judá, del remanente de los sodomitas, interesante detalle, y el remanente de los sodomitas que había quedado en los días de su padre Asa, los sacó de la tierra. ¿Vale? Dice, en todo el reino de Judá, el pueblo necesitaba ser instruido en la ley de Dios. En la comprensión de esta ley radicaba su salvaguardia contra los males que hasta entonces habían provocado la apostasía y la rebelión. Y esto es un detalle sumamente importante. Es decir, Josafat trata de colocar fundamentos serios, ¿verdad?, en su reino para evitar la apostasía y la rebelión contra Dios. Se refiere a esto, contra Dios, ¿verdad? Dice, ajustando sus vidas a sus requisitos, se convertirían en súbditos leales y respetuosos de la ley, al verdadero Dios, ¿verdad? Sabiendo esto, Josafat tomó medidas para asegurar a su pueblo una instrucción completa en los oráculos de Dios, ¿verdad?, en la palabra de Dios. A los príncipes a cargo de las diferentes porciones de su reino se les ordenó que organizaran el fiel ministerio de sacerdotes educadores, ¿verdad? Por designación real, estos instructores, trabajando bajo la supervisión directa de los príncipes, recorrían todas las ciudades de Judá y enseñaban al pueblo. Y a medida que el pueblo se esforzaba por comprender las exigencias de Dios y por desechar la transgresión, dice, se producía un renacimiento religioso. Automáticamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la verdad nos hace libres, nos hace pensar y nos dirá esto enseguida, ¿verdad? Dice, a esta sabia provisión para las necesidades espirituales de sus súbditos, Josafat debió gran parte de su prosperidad como gobernante. Cuando se refiere a prosperidad no se refiere especialmente a la material, aunque también es una consecuencia de esto, sino a la espiritual, una prosperidad espiritual, un asentamiento en la verdad pura, sin contaminar, ¿verdad? Dice, la justicia, en efecto, exalta a las naciones y a los individuos. Ahora, parémonos un segundo, porque una vez más recalco el lenguaje del cielo. Dice, la justicia. ¿Quién es la justicia? Fijaos lo que dice. La justicia, en efecto, exalta a las naciones y a los individuos. ¿Quién es la justicia? Cristo, nuestra justicia. Cuando dice la justicia es la verdad, el evangelio, ¿verdad? Es la misma presencia de Cristo, ¿sí? Dice, en la obediencia a la ley de Dios hay vida. ¿Ahora entendemos quién es la justicia? Cristo en este templo, la ley, ¿verdad? Dice, en la conformidad con sus requisitos hay un poder transformador que trae paz y buena voluntad entre los hombres. ¿Comprendéis la unión final en que ha de estar unida la iglesia al final del tiempo? Haciendo énfasis en los 7.000, el remanente, el último remanente, la última generación. ¿En qué está la unión? Unidos en Cristo, en la verdad, en el Espíritu, ¿verdad? Dice, si las enseñanzas de la palabra de Dios se convirtieran en una influencia controladora en la vida de cada hombre y mujer, si la mente y el corazón se sometieran a su poder restrictivo, fijaos lo que dice, los males que ahora existen en la vida nacional y social no tendrían cabida. ¿Qué es lo que hace la verdad? ¿Qué es lo que hace la presencia de Cristo? Una transformación. Y dice, los males que ahora existen en la vida nacional y social no tendrían cabida. En la iglesia, entiéndase, en el marco de la Odisea, ¿verdad? Dice, de cada hogar, de cada iglesia, saldría una influencia que haría de los hombres y mujeres un poder del lado de la verdad
y la justicia. ¿Comprendéis cómo de importante es esto? Y cómo de importante es, o qué consecuencia trae no estar en el Espíritu, no estar en la justicia, ¿verdad? Que es justamente lo que trata de revelarnos en realidad. Dice, en la Biblia se revela la voluntad de Dios. Las verdades de la palabra de Dios son las palabras del Altísimo. Las verdades de la palabra de Dios son las palabras del Altísimo. Este es el error con mayúsculas que ha cometido Laodicea. No tratar el espíritu de profecía, no tratar el espíritu de profecía como una fuente fiable, como palabra de Dios, centrándose, en lugar de centrarse de dónde viene esta palabra, centrándose en el mensajero. Cosa que digo yo una y otra vez. Precisamente por eso lo digo. Porque necesitamos entender que nosotros, en lugar de centrarnos en la hermana, ¿verdad?, la profeta, nosotros olvidamos de quién es la fuente del profeta. Y esto es lo relevante, no la profeta. Ella misma nos dirigió hacia Cristo, la fuente de la palabra de Dios. Y desgraciadamente la Laodicea, este es su mayor error. Trató el espíritu de profecía como fuente de inspiración, pero no como palabra de Dios Altísimo, ¿verdad? Dice, el que hace de estas verdades una parte de su vida, se convierte en todo sentido en una nueva criatura. ¿Cómo nos convertimos en nueva criatura? Cuando esas verdades purificadas, ¿verdad?, nos santifica, nos aparta, quiere decir. ¿Y qué significa esto? Pues justamente lo que acaba de decirnos. El que hace de estas verdades purificadas una parte de su vida, se santifica, ¿verdad?, se convierte. Esta es la obra del Espíritu Santo, esta es la obra de Cristo en el día de la expiación, ¿verdad? Se convierte en todo sentido en una nueva criatura. Ya no vive con la mentalidad de este mundo, ya no vive con los parámetros de este mundo, sino que vive con los parámetros del reino de Dios. Y eso es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Fijaos lo que dice. No se le dan nuevos poderes mentales. O sea, no vamos a experimentar cosas raras, extrañas. No, porque eso es lo que mucha gente está esperando. Cuando digo yo, a veces digo, me dice el Espíritu. Esta es una experiencia personal que estamos atentos cuando Dios se nos revela, ¿verdad? Estos pensamientos que vienen, identificas inmediatamente de dónde vienen, cuál es la fuente. Como también deberíamos identificar otro tipo de pensamientos y darnos cuenta de cuál es la fuente, ¿verdad? Que alguien trata de engañarnos. Pues esta es esa experiencia. Por eso nos está diciendo aquí, no se le dan nuevos poderes mentales, sino que se eliminan las tinieblas, se elimina el engaño, se eliminan los errores. ¿Por qué? Porque ya hemos tocado la verdad pura sin contaminar, ¿verdad? Y esto nos hace libres. Eso trata de decirnos el Evangelio, ¿verdad? Dice, sino que se eliminan las tinieblas, que por la ignorancia y el pecado, separación de Dios, por la ignorancia y por la separación de Dios, han nublado el entendimiento. ¿Cómo tiene el enemigo control? Pues teniéndonos en ignorancia, mientras creemos al mismo tiempo que tenemos la verdad. Por eso os relataba la experiencia con nuestro hermano que es pastor, ¿verdad? Mientras creemos estar en posesión de la verdad, al mismo tiempo estamos engañados. ¿Por qué? Por rechazar. Yo siempre, en una conversación hace tiempo, ¿verdad?, con un otro hermano que es anciano de iglesia también, y le decía, mira, cuando me comentó que le llegó el manifiesto aquel de la doctrina de la Trinidad y que es una falsedad y tal, y me dijo, ni siquiera lo consideré, no lo leí. Y yo le dije, cometes un error. Y le conté mi propia experiencia, porque yo cometí hace muchos años este error y se me quedó aquí en mi mente. Una vez que me enteré, me di cuenta del error que cometí 15 años para atrás, ¿verdad? Cuando un otro hermano trató de presentarme esta realidad y yo la negué, basándome en los mismos prejuicios que se basa todo el mundo. Por eso os hablo de esas cosas, porque las he experimentado, ¿verdad?
Entonces yo le dije, mira, cometes un error, sobre todo tú que eres maestro de Israel, anciano de iglesia, ¿verdad? Deberías de leer y tratar de estudiar el asunto, para no permanecer en ignorancia, porque eso es lo que está buscando el enemigo. Plantea en nuestra mente prejuicios y en base a estos prejuicios nosotros tomamos decisiones. Y generalmente tomamos malas decisiones. Porque esa es la obra del enemigo, ¿verdad? Mantenernos en ignorancia creyendo al mismo tiempo que estamos en la verdad. Que estamos en posesión de la verdad. Pero al estar separados de Dios, ya estudiamos todas esas cosas, ¿verdad? El Espíritu Santo, mientras estamos separados, alejados, no puede cumplir con su deber, ¿verdad? Él solo obra en justicia. Entonces, ¿qué ocurre? Es así como el enemigo de Dios hace todo su desarrollo y nos mantiene engañados mientras creemos estar en posesión de la verdad. Pero eso es solamente una falsa apariencia, porque no es toda la verdad. Y este es el énfasis, es toda la verdad. Allí es cuando nos santificamos. No puede ser santificado en partes de la verdad. Pues entonces, ¿qué obra hace el enemigo de Dios desde el trono del lugar santo? Dándonos verdades, pero no toda la verdad, sino partes de verdades, y por lo tanto esa verdad es una verdad contaminada. Al no ser toda la verdad, no santifica. Y por eso digo yo, necesitamos estudiar esas cosas. Al menos lo que ya os lo conté, lo único que trato de entender, de hacer, es plantaros la duda razonable. Y si es verdad. Y trato de plantaros esa duda razonable basándome en lo que está escrito. Porque está escrito. Es decir, yo, no importa que soy de fiar o no soy de fiar, soy guapo, feo, listo, tonto, idiota, no importa. Eso es irrelevante, en realidad. Lo que sí es relevante es lo que está escrito. Y tratando de entender lo que está escrito, es como deberíamos de tener esa duda razonable. En contraste, lo mismo que en Carmel, en contraste con lo que presentan los sacerdotes de Baal, Elías viene y presenta la verdad. ¿Quién es el verdadero Dios y quién es el falso Dios? Y nosotros teníamos que ver, oye, ¿qué nos cuentan en la iglesia? ¿Y qué está escrito aquí? Y que no está traducido al español, ¿verdad? Esa es una obra que la estoy haciendo yo por la gracia divina, ¿verdad? Pero cuando nos entendemos, o sea, nos enteramos de todas esas realidades, necesitamos contrastar. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Cuál es la verdad? ¿La que se me cuenta? ¿O la que yo mismo me santifico, me apodero de ella, ¿verdad? Porque Dios me la presenta a mí. Y una vez que entiendo esta verdad, ¿qué se supone que debo de hacer? Actuar. Ser la voz de advertencia, ¿verdad? No es fácil, ya lo sé, no me lo tenéis que contar. ¿Cuántas cosas podía contaros yo? Pero no las cuento. No hace falta. Experiméntenlo. Si estáis en posesión de la verdad, tenéis una grandísima responsabilidad. Pero primero, asegúrense que lo que estamos estudiando, lo que tratamos de entender, es la verdad. Toda la verdad. Eso es lo relevante, ¿verdad? Por lo tanto, nos dice Dios, no se le dan nuevos poderes mentales, sino que se eliminan las tinieblas que por la ignorancia y el pecado, separación de Dios, han nublado el entendimiento. Somos incapaces, o sea, el Espíritu Santo no puede obrar porque nosotros ya creemos, ya hemos tomado una decisión al respecto, ya creemos que estamos en posesión de la verdad. Por eso Cristo les decía a los fariseos, vuestro padre es Satanás. ¿Por qué? Porque ellos creían estar en posesión de la verdad. Nuestro padre es Abraham, nosotros tenemos la verdad y tal. ¿Qué ocurre hoy? No, la iglesia dice la verdad, nuestros pastores dicen la verdad. Pero ni siquiera se nos ocurre, porque aquí no se trata de que los pastores o los maestros o los dirigentes son malvados. Es decir, lo están haciendo a propósito. Podía ser, pero esto ya no es nuestra obra, es la obra de Cristo, ¿verdad? Pero están educados así y dan por hecho que sus maestros, los que los han enseñado, les han dicho toda la verdad, que la verdad es esa, que no puede ser engañados. Y ese mal se transfiere a través de ellos a la iglesia y la iglesia que cree que está en posesión de la verdad. ¿Puede el Espíritu Santo obrar?
¿Comprendéis? La separación de Dios ha nublado el entendimiento. ¿Quién nos da discernimiento y entendimiento? El Espíritu Santo. ¿Y cómo que no tenemos entendimiento y discernimiento mientras creemos que sí? ¿Entendéis la sutileza del engaño? ¿Lo tremendo que es esto? Dice las palabras, también os daré un corazón nuevo, significan os daré una mente nueva. Una mente que ya forma un carácter semejante a Cristo. No se nutre del engaño, sino que se nutre de la verdad pura sin contaminar. Cree, lo escrito está, confía en Dios y en nadie más. ¿Verdad? Dice, un cambio de corazón siempre va acompañado de una clara convicción del deber cristiano, una comprensión de la verdad. En su totalidad, una comprensión de la verdad. Pura, sin contaminar. ¿Comprendemos? Dice, el que presta a las escrituras, no a otra cosa. Porque es así como obra del enemigo, ¿verdad? El que presta a las escrituras una atención atenta y en oración, obtendrá una clara comprensión y un sano juicio, como si al volverse a Dios hubiera alcanzado un plano superior de la inteligencia. ¿Entendéis la consecuencia de confiar plenamente en Dios, de nutrirnos de las escrituras y no de otra fuente? ¿Verdad? ¿Qué obra de transformación tiene lugar? Nos hace libres frente al engaño, frente a todo lo que nos rodea. Ya nos damos cuenta, ¿verdad? Nos da una clara comprensión y un sano juicio. Tenemos la capacidad de discernir, de analizar, de tomar decisiones bien distintas frente a la mayoría de la gente que están desconectados de la fuente del poder, del entendimiento, del discernimiento, ¿verdad? Y eso es lo que trata de explicarnos Dios, ¿verdad? Lo importante que es este asunto y cómo se desarrolla esta obra, ¿verdad? Dice, la Biblia contiene los principios que están en la base de toda verdadera grandeza, de toda verdadera prosperidad intelectual sobre todo, ya sea para el individuo o para la nación, para la iglesia. La nación que da espacio libre a la circulación de las escrituras abre el camino para que las mentes del pueblo se desarrollen y se expandan. La lectura de las escrituras hace que la luz brille en la oscuridad. Da entendimiento, ¿verdad? Dice, al escudriñar la palabra de Dios, se encuentran verdades que dan vida, que salvan. Eso es lo que trata de decir. Se encuentran verdades que dan vida. De otro modo, ¿qué ocurre? Cuando nosotros ya hemos tomado la decisión, creemos estar en la posesión de la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos un título, un doctorado, o confiamos más en el pastor o en el líder y dicen, no, pues, pero si en mi iglesia dicen esto, mi pastor me dice esto. ¿Y quién es tu pastor? ¿Tu Dios? ¿Qué nos dice aquí? Al escudriñar la palabra de Dios se encuentran verdades que dan vida. ¿Y las otras verdades? No sé si pilláis la sutileza, ¿verdad? ¿Cómo ha obrado el enemigo para contaminarlo todo? Y la única fuente de verdad absoluta, las escrituras. ¿Por qué creéis que ha peleado tanto el enemigo de Dios para que esa verdad entregada al remanente final, a la Odisea, sea contaminada? Y de este modo que esté en idolatría y en apostasía. Y al mismo tiempo el pueblo dice, no, nosotros somos el remanente. Ah, ¿Israel no lo fue? ¿Y qué le pasó? ¿Y eso no te puede pasar a ti? ¿La Odisea? Pues eso es lo que negamos. Eso es lo que me encuentro cuando abro este tema y hablo con mis hermanos. Honestamente. ¿Gafas de caballos? No, nosotros somos el remanente. No puede haber otro, porque esta es la última iglesia. No, queridos, la última iglesia es la última generación. El remanente final, los 7000 de Elías. Esta es la última iglesia. La Odisea fue desechada. Lo que no queremos entender es lo que pasó en 1888. Hemos dejado de caminar con Cristo. ¿Por qué nos dice que Cristo mismo prepara a este hombre especial preparado que saca a Satanás fuera del campamento de Israel?
¿Dónde está Israel? En apostasía. Satanás está en medio del campamento de Israel. No entendemos. De verdad no necesitamos profundizar en esto. ¿Qué está buscando el enemigo en medio del campamento de Israel? ¿A quién adora Israel? ¿Y con quién saca Dios a Satanás de en medio de Israel? Con este hombre especial preparado, los 7,000 de Elías. ¿Que hacen qué? ¿Están preparados por quién? Por Cristo mismo. Ah, no por la iglesia. Pues si fuera preparados por la iglesia, estaría en la misma apostasía que la iglesia. Eso es lo que necesitamos entender, todos esos detalles. Yo trato de ayudaros a pensar, ¿verdad? Yo no quiero daros todas las explicaciones. ¿Por qué? Porque no me tenéis que creer a mí. Para eso tenemos lo escrito está. Y pensar por nosotros mismos. ¿Qué está buscando el enemigo en campamento de Israel? ¿A quién adora Israel? Al enemigo. Y tú le cuentas eso a Israel y dice, no, nosotros somos el pueblo escogido. ¿De quién? ¿De quién? ¿Del enemigo? Necesitamos pensar, queridos. Necesitamos pensar. Y darnos cuenta de cuál es nuestra profunda realidad. ¿Verdad? No de engaños. Dice, al escudriñar la palabra de Dios se encuentra verdades que dan vida. En la vida de los que prestan atención a sus enseñanzas, habrá un trasfondo de felicidad que bendecirá a todos aquellos con los que entren en contacto y que tomen en cuenta, ¿verdad?, las realidades. Durante muchos años a Josafat se le permitió vivir en paz. Se le permitió vivir en paz. ¿Por quién? Por Dios. ¿Por qué? Porque Josafat andaba en el camino del Señor y Señor podía actuar en justicia y protegerlo. ¿Comprendéis las obras? Los entresijos. Y dice, sin ser molestado por las naciones circundantes. El temor del Señor cayó sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá. De Filistea recibió tributo, dinero y regalos. De Arabia grandes rebaños de ovejas y cabras. Josafat se engrandeció enormemente y construyó en Judá castillos y ciudades torre de defensa, ¿verdad? Hombres de guerra, poderosos y valientes, esperaban al rey, además de los que el rey puso en las ciudades fortificadas en todo Judá. Bendecido con riquezas y honores en abundancia, se le permitió ejercer una poderosa influencia en favor de la verdad y la justicia. Y este era, en términos generales, el reino de Judá. Recuerden, es la primera, faltan otras dos con respecto a Judá, ¿verdad? Y como siempre, y lo que estoy tratando de hacer una y otra vez, el texto que os prometí y que tiene que despertar mentes, pensar, queridos, profundizar, más allá de lo que yo trato de decir, porque lo que yo trato de decir es irrelevante, solo trato de ayudar. Lo que sí es relevante es lo que está escrito y tratar de profundizar. Pero ¿por qué Dios dice? Hacer preguntas. Hagan preguntas y traten de contestar a ellas. Con lo escrito está. Y entenderemos. Y lo que no entendemos, para eso tenemos las rodillas. Nos ponemos de rodillas y le pedimos a Dios que haga su trabajo. Lo que Él ha decidido que quiere hacer a través de su Espíritu, traer luz. Una mente nueva, basada en lo que dice Dios. Nadie más, nadie más, nadie. En términos absolutos. Podemos escuchar a todo el mundo, a nuestros pastores en la iglesia, a todo el mundo, podemos escuchar. Pero lo que tiene que prevalecer es lo escrito está. Eso es lo que tiene que prevalecer, lo escrito está. Y convertirnos en postes de luz, de advertencia para una Laodicea en plena apostasía y que niega a creerse que esta es una realidad. Se niega literalmente a creerse que esto es una realidad. Pero ¿para qué está la historia? ¿Para qué está la palabra de Dios? ¿Para qué tenemos el espíritu de profecía? Dios trata de preparar a este hombre especial preparado justamente al final del tiempo, a través del cual va sacando al enemigo fuera del campamento de Israel. La apostasía y la idolatría. Espero, mis queridos hermanos, que podamos entender estas realidades, ¿verdad? Dijo mi guía, todavía hay mucha luz
Queridos, no podemos estar en posesión de la verdad. Porque si estamos en posesión de la verdad, esto quiere decir que tenemos a Cristo. Mientras estamos en apostasía, ¿es posible creer en más dioses? Esto es un imposible, queridos. Eso es lo que Dios trata de explicarnos. Por lo tanto, hay mucha luz todavía que debe brillar de la ley de Dios y del evangelio de la justicia, de Cristo. Cristo es el evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñáis, y iluminará la tierra con su gloria. Y este es el trabajo de los 7000 de Elías, queridos, guiados por el Espíritu, proclamado en el Espíritu, el cuarto ángel, batalla de Armagedón, final, Cristo el comandante de este mensaje, tratando de despertar un pueblo, los 7000 de Elías. Ayer me preguntaba el pastor que creo que si es literal o no es literal. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Entiendes la obra? Pues conviértete en uno de ellos. Literal o no, irrelevante. Los 144.000, y literales o no, irrelevante. ¿Cuál es tu Dios? Eso sí que es relevante. ¿Cuál es la verdad? Eso sí que es relevante. Lo demás, irrelevante. Es irrelevante. Pararnos, el enemigo nos señala cosas que no son relevantes, pero nunca nos señala las cosas que sí son relevantes, ¿verdad? Y por eso nos parece tanta sorpresa y tanta incredulidad. ¿Cómo puede ser que la Odisea esté en apostasía? Pues está escrito. Eso pregunta Dios. ¿Cómo puede ser que la Odisea, teniendo toda la historia, toda la Biblia, todo el espíritu profecía, sigue en apostasía? ¿Cómo puede ser? Pues buena pregunta. Y cada uno tenemos que contestar a ella. Bueno, mis queridos hermanos, les ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y permitirle que haga su trabajo, queridos, que nos ilumine, que nos dé una mente nueva, que dejemos de creer, permitirme decir esto, tonterías. Dejen de creer a los hombres. Escrito está, es la fuente fiable. Lo escrito está, es la fuente fiable. Eso es someterse a Cristo. Y a eso tenemos que someternos, a Cristo, porque solo Él puede hacer esta obra de purificación, santificación, transformación en el día de la expiación. Sin Él, olvídense, perdidos estamos. Les deseo, mis queridos hermanos, que tengan un próspero día, y en todo lo que les he dicho, los he dicho en el nombre de Cristo Jesús. Amén.